Conéctate con tu lado espiritual y resuelve tus preguntas más íntimas. Esto es La Voz del Apóstol con Alejandro Rojas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, apóstoles. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos el episodio número 4 de La Voz del Apóstol. Recuerden que este es el podcast donde los jóvenes dan su opinión con respecto a diferentes temas en la fe católica. Hoy les traemos un tema muy especial. Vamos a hablar de los tipos de oraciones. Vamos a conversar un poco sobre qué es una oración, cómo podemos llevarla a cabo, cómo las podemos clasificar y mucho más. Así que estén pendientes. El día de hoy les traemos también un invitado muy especial. Con nosotros se encuentra Fabián Salazar, quien actualmente es el director de Catequesis y Confirmación y lleva siendo el director por un tiempo ya. De verdad que es un placer tenerte en el programa, en este episodio. Y bueno, cuéntanos, Fabián, ¿cómo estás el día de hoy? Ale, no, encantado de participar aquí junto a ti en este espacio. Para mí es un honor pues compartir, dar un poquito aquí el testimonio de la vida que uno ha llevado de conversión católica. Y bueno, para mí es un gusto poder compartir aquí mis experiencias. Y bueno, también para nosotros es un placer. Me gustaría iniciar esta conversación preguntándote algo que podría sonar muy sencillo, pero es clave para iniciar todo lo que se viene, y es para ti, ¿qué es una oración? Esta es una pregunta que, no sé, a mí a veces en catequesis algún joven me dice, y yo siento que en este tipo de cosas uno no puede ser como que profundo, si tal que sí, un padre espiritual. Y yo realmente, para mí la oración es tú saber que tienes un amigo que quiere estar contigo y que te quiere, y tú simplemente quieres conversar con él. La oración es conversar con Dios, hablar como si fuera tu amigo de toda la vida, tu pana del colegio, tu papá, tu hermano, como quieras verlo, pero es básicamente eso, una simple conversación con alguien que te ama, con alguien que siempre está ahí para ti. Entonces, me dices que la oración puede ser completamente espontánea, ¿cierto? Sí, o sea, la oración puede ser como que de repente te pasó algo y tú te quejas con Dios, o simplemente, bueno, le agradeces por algo. O sea, realmente puede ser cualquier cosa. O sea, como te digo, es una conversación con alguien más. Y entonces, ¿qué hay de esas oraciones preestablecidas que uno usualmente reza? Tal vez no son espontáneas, pero dirías que también son oraciones. Sí, sobre todo los santos, como que en su amor, en su profundidad espiritual, intelectual, pues muchas veces quisieron como que dejar manifestadas todas estas oraciones que hacían, todas estas contemplaciones. Obviamente una persona mortal como tú o yo, o cualquier católico de a pie, de calle, pues al leer estas oraciones tan hermosas, a mí por lo menos unas oraciones que me encantan son las completas. Las completas son las oraciones que rezan los sacerdotes en las noches. Y bueno, este tipo de oraciones son poemas que tú le recitas a Dios. Y a mí me parece, o sea, muy bello, muy hermoso, y me encanta como que dedicarle estos poemas a Dios. Ahora bien, esto no significa que nada más sea esto. Lo bueno bueno, sí, ser católico es que tienes como una gama, una variedad, como unas herramientas que tú vas viendo cuál es la que más te ayuda, y tú vas haciendo como tus rituales. Tú vas como que agarrándole el gusto a cómo te gusta hablar con Dios, cómo te gusta estar, no sé, en un espacio con Él. Y bueno, poco a poco vas descubriendo eso que es lo que Dios también va colocando en tu corazón. Me gusta eso de que hay una variedad muy alta de oraciones que uno puede hacer y de diferentes formas. Pero como tal, entonces, ¿cómo las podríamos clasificar? Tal vez de grupo A, grupo B, ¿cómo podríamos decir estas son este tipo de oración y estas sirven para esto? ¿Cómo las clasificaríamos? Yo diría que la primera es la oración verbal. Es la típica que uno reza, un Padre Nuestro, un Ave María, cualquier cosa que le digas a Dios. Esa es como la más simple, o la primera, la oración verbal. Luego está lo que es la meditación, que es cuando tú lees un pasaje del Evangelio o estás leyendo la vida de un santo, alguna historia, y tú comienzas a meditar en esa historia, es decir, comienzas a pensar, a reflexionar, a preguntarle a Dios, mira, o sea, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué le dijiste esto a los apóstoles? ¿Por qué le dijiste esto a la multitud? ¿Por qué hiciste esta cosa, esto no? Y tú haciéndote ciertas preguntas a ti, por ejemplo, las típicas preguntas que tú te haces cuando meditas, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué te quiere decir Dios con esto? Ahora, ¿qué tú quieres hacer con esto que aprendiste? Tú vas meditando ese pasaje o esa lectura. Y luego está más la contemplativa, que es cuando tú de repente contemplas, puede ser un paisaje, puede ser una imagen, puede ser la cruz, puede ser a Cristo, puede ser la imagen de la Virgen,
o también puede ser un pasaje del Evangelio. Tú vas como que haciendo la película en tu mente de ese pasaje, o sea, lo vas dibujando, vas como que grabando la película en tu mente y mediante esa contemplación le estás rezando a Dios, le estás como que brindando una alabanza, una gloria a Dios, y también es un tipo de oración muy profunda que de hecho pues los grandes santos, no sé, te puedo hablar de algún padre, un santo que contemplando alguna imagen o alguna lectura, pues literalmente está levitaba. Entonces son oraciones que realmente son muy profundas y que cuando uno le agarra el gusto, pues tienen muchas gracias espirituales en la vida de las personas. Ahora bien, sabiendo estos tipos de oraciones, ¿cómo podría yo identificar o saber qué oración o qué tipo de oración va conmigo? ¿Cómo podría descubrir, ok, esta contemplativa es perfecta para mí o esta no es ideal para mí? ¿Qué opinas al respecto? O sea, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es como borrarse el cheat, ¿no? De que, bueno, si yo, Padre nuestro que estás en el cielo, y uno como que lo hace por inercia, ¿no? A veces también por el ajetreo, las preocupaciones, como que uno no le presta mucha atención a las cosas que dice. Pero las oraciones que uno dice realmente, uno debería como que pensar bien las palabras y darte cuenta de lo que estás diciendo, porque son cosas profundas. Pero luego de que, o sea, tú comienzas a vivir una vida apostólica, comienzas como que a indagar un poco en la vida espiritual, tú vas probando qué es lo que más te gusta, o sea, qué es lo que más te ayuda. Porque si es verdad, hay gente que se empieza a comenzar un rosario solo y literalmente se duerme, se pierde, está pensando en otras cosas y no le ayuda. No quiere decir que no lo vayas a hacer nunca, o sea, sí es bueno que como que ofrezcas eso, que busques los medios, las maneras de que puedas lograrlo. Pero como que tú probando, intentando hacer los tipos de oraciones o intentando ver qué le ayuda a un santo, a otro, leyendo biografías, tú puedes ir como que dándote cuenta qué es lo que más te gusta. Si tú, por ejemplo, dices, bueno, me gustan mucho las oraciones contemplativas, las disfruto, me llenan, ¿qué consideras tú pertinente? Dedicarle mucho tiempo a ese tipo de oración, pero mucho tiempo, experimentarlas al 100% o hacer un poco de cada tipo de oración. Berro, yo creo que si eso es lo que a ti te ayuda, si es lo que te gusta, yo diría que quisieras eso. Ahora bien, si hay ciertas oraciones que uno como católico debería hacer habitualmente, por ejemplo, oraciones de la mañana. Las oraciones de la mañana no es que tú contemplas algo, simplemente tú ofreces tu día, haces el ofrecimiento de obras y le rezas a Dios para que, bueno, tengas un buen día y Él siempre te acompañe. También está la bendición de los alimentos, está el rosario, que son oraciones que obviamente no son contemplativas. Pero en los momentos donde tú de verdad quieres dedicarle ese tiempo a Dios, quieres como que Él te ayude en algo, si eso es lo que te ayuda, pues dedícale ese tiempo a eso. Muchas veces pasa que la gente subestima este tipo de oraciones. Yo siempre pongo el ejemplo de la misa, que hay muchos que juzgan mucho cuando ven a una persona en la misa que de repente está que si mirando el techo o perdida en la nada. Yo siempre les digo, pero o sea, no juzgues a esa persona. ¿Qué sabes tú si esa persona puede tener una oración mucho más profunda de lo que tú vayas a llegar a tener en tu vida? O sea, uno realmente no sabe cuál es la vida interior, cuál es la vida espiritual de las personas. Entonces uno a veces subestima este tipo de oraciones, tú de repente ves a alguien que si perdido, mirando el techo, o no sé, haciendo cualquier bobada, y realmente esa persona está teniendo una oración muy profunda con Dios. Entonces este tipo de oraciones, pues a los santos, o sea, la gran mayoría de los santos han tenido unas contemplaciones que son una locura. O sea, que yo digo que en mi vida voy a ser digno para tener algo así. Pero, o sea, tú vas viendo lo que más te gusta y en los momentos donde tú realmente quieres hablar seriamente con Dios, haces eso que a ti que te va bien. Me gustaría hacerte dos preguntas personales. La primera es, ¿cuál es la oración que más te ha llenado o qué tipo de oración es la que más te ha llenado a ti a nivel personal? Y ¿cuál es la que actualmente más disfrutas hacer? Mira, sinceramente la que más disfruto hacer es la completa. Porque, no sé, me parece... Hace poco estaba leyendo la autobiografía no, la autobiografía no, la biografía de la vida de Santa Clara de Asís, que fue como la hermana espiritual o la hija espiritual de San Francisco de Asís. Y en su biografía, ella dice que como que se encontró por primera vez con San Francisco cuando sale de su balcón en su castillo y de repente escucha a San Francisco cantar. Y ella vio que esa voz, eso era un canto tan hermoso que ella se impresionó y dijo, Berro, yo necesito conocer a esta persona. O sea, esta persona canta de una forma que bueno, no sé, tengo la inquietud de conocerla. Y muchos de los hermanos de San Francisco le preguntaban, mira, ¿a quién le estás cantando? Y él le decía, no, a mi dama. Y la gente le dijo, bueno, pero ¿cuál dama? ¿Cuál esposa?
a mi dama, a mi esposa, la pobreza. Y yo cuando veo esto y me pongo a leer un poco más de su historia, o sea, en los cantos, en esa contemplación, en esos poemas, o sea, es cuando sale toda la expresión del hombre. Por ejemplo, en el arte, o sea, el hombre expresa el arte, todos los sentimientos, todo lo que tiene en su corazón. Y muchas veces pasa así igual con la oración y con la contemplación, cualquier oración que practiques. Eso, lo que tú estás expresando, es lo que sale de tu corazón. Y a mí las completas me encantan mucho porque yo siento que le estoy ofreciendo a Dios lo más hermoso que hay, que son los poemas. O sea, cuando, no sé, cuando tú le escribes un poema a tu novia o a alguna persona que te gusta, un familiar, pues tú quieres que sea algo muy hermoso, algo muy bonito, que la persona pues se encante, se sienta embellecida. Y cuando yo rezo esas oraciones en la noche, que estoy pues en mi casa, solito, siento que, bueno, le estoy dedicando como que, pues sí, lo más hermoso que le puedo dedicar a Dios. Entonces, para mí es lo que más me gusta. Y también disfruto mucho rezar el rosario. Últimamente estoy consiguiendo espacios, porque a veces como que uno en su vida, en sus ajetreos, se le complica. Pero de hecho hoy justo estaba haciendo una cola de gas y estaba reflexionando porque recé el rosario y luego reflexioné. Porque en la semana hubo momentos que recé rosario que sí, una vez estaba en un banco esperando, después ahorita en la cola de gas. Y yo decía, cónchale, hay cosas que uno, sé, uno siempre tiene como la tendencia de conseguir excusas para decir, no, bueno, es que no tuve tiempo, estoy cansado, me ocupé. Y realmente siempre pasa con cosas importantes. Entonces tú como que ver, o sea, si estas cosas son importantes en mi vida, ¿cómo yo no voy a sacar tiempo? Y yo llegué como a esa reflexión, o sea, siempre hay tiempo, o sea, siempre hay un momento que tú puedes dedicarle a Dios. Y no quiere decir que sean los momentos muertos o esos tiempos perdidos, no, no. Hay momentos en los que tú realmente, mira, o sea, me voy a frenar a hablar con Dios o a rezar con Dios. Y a mí me ayuda mucho, o sea, en mi vida personal, o sea, esos encuentros con Dios personales, o sea, en la intimidad mía con Dios, o sea, me han ayudado mucho en mi vida espiritual. Tal vez la palabra no es mejor o peor, pero ¿consideras que es apropiado tal vez rezar de forma individual o grupal? ¿Consideras que hay algunas oraciones que son mejores hacerlas en grupo y otras en solitario? Pues también eso depende de cada persona. O sea, yo me acuerdo cuando un momento de mi vida estaba viviendo en una comunidad con sacerdotes, éramos un grupo de jóvenes que estábamos como sirviendo a la iglesia y había jóvenes que les gustaba mucho rezar el rosario juntos, porque bueno, sentían que si lo hacían solo, pues no sé, se iban a perder, se iban a distraer, iban a comenzar a pensar cosas. Y bueno, si eso les ayuda, si sienten que no se van a distraer y les va a ayudar, pues háganlo con personas. Pero cierto que eso te puede limitar, o sea, eso es hasta cierto nivel, o sea, tú no es que vas a depender toda tu vida de que, no sé, un amigo te recuerde que tienes que rezar. O sea, llega un momento en tu vida espiritual en que tú necesariamente tienes que rezar solo. De hecho, no sé, los sacerdotes en el noviciado, pues les pasa mucho eso, tienen que hacer su meditación solo, rezar solo. Y uno en eso como que también hay muchos frutos, pues porque te vas conociendo a ti, Dios te va mostrando cosas de tu personalidad que te ayudan. Entonces sí, al principio te puede ayudar mucho con compañeros, con grupos de amigos que te pueden incentivar y te va enamorando un poco de la oración, te van cautivando, te van enseñando y ayuda mucho. Pero luego ya como cuando alcanzas como una madurez espiritual, pues sí es bueno que profundices tú solo en la intimidad con Dios. Y para aquellos que quieran iniciar en la oración, que tal vez no saben, están inseguros o les da miedo de alguna forma iniciar en la oración, ¿qué le podrías decir a estas personas o qué consejos le podrías dar? Bueno, mira, está la típica historia que uno cuenta o que los sacerdotes cuentan, que a veces, no sé, llega un joven y te pregunta, o te dice, mira, Fasa, realmente yo no sé qué decirle, o sea, me quedo sin palabras, no sé qué decirle a Dios, cómo rezo, qué consejo me das. Y bueno, está la historia, creo que era el cura de Ars, no sé qué santo era, que de repente está en la capilla y siempre se consigue un hombre sentado en la primera banca que pasa horas y horas rezando. Y este sacerdote, pues, perro, decía como que, "No, este hombre qué tanto reza, o sea, qué tanto le dirá a Dios". O sea, él a veces como que se preguntaba, ni yo puedo rezar tanto como está rezando él. Y una vez este sacerdote se le acerca al hombre y le pregunta, mira, o sea, te veo todos los días aquí sentado, rezando, tengo la inquietud, o sea, ¿qué le dices? ¿Cuál es tu oración? ¿Qué haces? Y este hombre llega y le dice, mira, realmente, simplemente, yo lo veo y él me mira. Y eso simplemente puede ser una oración. Tú ir a sentarte en una capilla, mirar a la cruz y dejar que él te mire. Y en medio de esa mirada de compasión, de amor, Dios te puede ir revelando muchas cosas. Dios puede ir colocando en tu corazón muchas cosas. Entonces, o sea, con el tema de la oración, como les decía al principio, o sea, pues si hay métodos que te pueden ayudar, si hay patrones, o sea, si hay cosas,
Pero la realidad es que uno no se puede como que enrollar tanto. Habla con Dios lo que tú quieras hablar con Él. O sea, si de repente hay un día que tuviste muchos problemas, te estás amargado, pues dile eso a Dios. O sea, dile, mira Dios, hoy un tipo me gritó, quería como que decirle 3 groserías, pero no quise decirlo porque te lo ofrecí, estoy muy bravo por eso. Hoy un tipo me tocó la corneta. Pues dile esas cosas. Salí mal en el examen, tuve cierta tentación, la intenté superar, caí en esto, lo que sea, o sea, habla con Dios, mira Dios, ayúdame, necesito saber qué decirle a esta persona que me gusta, cómo hago, qué le doy, lo que sea, o sea, cualquier cosa que esté en tu corazón, Dios es tu amigo, Él realmente desea y anhela que tú hables con Él, o sea, Él todos los días está ahí esperando por ti, más bien Él está triste de esos días en que bueno, que tú no le dices nada y que no hablas con Él. Entonces, o sea, aquí como que mi consejo es no te enrolles tanto y comienza. O sea, lo importante es comenzar. Cuando tú comienzas, es como con cualquier cosa, ¿no? Que al principio es muy difícil, ¿no? Bueno, cuando uno comienza a manejar, como que la tensión, los nervios, pero luego como que te vas soltando y ya manejas como que sin pensarlo. O sea, tú como que no piensas, mira, voy a cruzar a la derecha. Tú simplemente cruzas la derecha. Y así es la oración. Al principio como que eres un medio robótico, le dices como que lo mismo, pero luego como que te vas soltando, hasta que, bueno, quién sabe que alguien que nos escuche se convierte en un santo y hace unas super oraciones. Pero es así, o sea, la cuestión es empezar y comenzar a rezar. Ya no necesariamente en el sentido de la oración, sino a nivel general, que ya consejo final le darías a aquellos católicos que quieren acercarse más a Dios. Miren, o sea, yo creo que todo católico, su mundo debería girar en torno a la Eucaristía. Esto fue, o sea, a mí me costó mucho, o sea, como que aceptar estas cosas, sobre todo nosotros los venezolanos, que de hecho estaba escuchando una reflexión hace poco de esto, que tendemos a negociar todo. O sea, tú vas a una tienda, mira, pero la mitad, no te lo puedo pagar en 2 partes. Uno como que negocia todas las cosas. Y eso pasa también con la vida espiritual. Tú comienzas a negociar, no, bueno, Dios, pero, o sea, ya fui a misa una vez al mes, o sea, ¿qué tanto? Pero bueno, sí, recé una vez a la semana. Y comienzas a negociar todas las cosas. Y uno en la vida espiritual no debería, o sea, más bien tú deberías encantarte por rezar más o por asistir cada vez más a misa, porque es realmente donde uno recibe más gracias de Dios. En la misa, o sea, la misa literalmente se renueva el sacrificio de Dios y Dios ahí comprueba el amor hacia ti. O sea, Dios era perfecto y Él no necesitaba crearnos y nos creó por amor. Entonces, yo creo que la forma de como que acercarse más, de conocer más a Dios, es en la Eucaristía. O sea, es impresionante la historia de muchos. De hecho, un santo que es Carlos Acutis, un santo hace poco, o sea, hace nada, hace algunos años, un joven como nosotros dos, que su pasión era eso, era un joven que asistía todos los días a misa. Y asistiendo todos los días a misa, tú consigues como que una fortaleza espiritual. O sea, hay muchas veces que tú dices, pero ¿cómo hace este tipo para, no sé, para ser tan santo o para vivir de esa forma? Y es como el gimnasio. O sea, la Eucaristía, la misa, es el gimnasio espiritual. O sea, tú no vas a la misa porque eres un crack o porque eres un santo, sino porque eres muy débil. Y en tu debilidad necesitas esa fortaleza, o sea, esas cosas que te ayudan a seguir en marcha. Por eso es que yo a veces no entiendo a la gente que critica, no, bueno, pero es que los católicos que se dan los golpes de pecho y luego tú los ves pecando, haciendo ciertas cosas. Yo les digo, brother, pero ¿qué quieres? O sea, a la iglesia no asisten los que son más cracks o los mayores, a la iglesia asisten los más débiles, los que necesitan más de Dios, los que sufren más, los que les cuestan más las cosas. Entonces, si a ti te cuesta mucho algo, ve a misa y ofrécelo. Ve a misa y pídele a Dios que te ayude con eso. Yo creo que la Eucaristía debería ser lo que más nos mueve, lo que no más nos debería mover a todos los católicos. Bueno, de verdad, muchas gracias por ese consejo que le estás dando a la gente, a los oyentes. De verdad, increíbles tus consejos. Y fue un placer tenerte en el programa de hoy. De verdad, increíble. Y bueno, a todos los oyentes les deseo lo mejor. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en la próxima.